Hey, soy Andrés Castro. El tema que escogí hoy para hablar es la corrupción. La corrupción es un tema muy complejo, tiene muchos aspectos, involucra muchos aspectos, y en este video me gustaría hablar de tres aspectos que tienen que ver con la corrupción, del por qué considero que existe la corrupción y del cómo podríamos combatirla. Lo primero es entender qué es la corrupción. Esta se puede definir de varias maneras. Según Transparencia por Colombia, la corrupción es el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo. Esto significa, pues, estar dispuesto a perjudicar a los demás, a perjudicar a otros, para beneficiarme a mí o para beneficiar a alguien que yo desee que salga beneficiado. Si miramos el índice de percepción de corrupción global realizado por Transparencia Internacional, podemos evidenciar que la corrupción es un problema que abarca casi todos los países en el mundo. Cada país tiene su contexto propio y en este video pues quiero hablar del contexto de Colombia. Si miráramos todo el panorama internacional, miraríamos que en realidad se podría decir que casi la mayoría de los países tienen corrupción. Este gráfico nos indica, según el color, el nivel de corrupción. Entre más amarillo es, significa que está limpio de corrupción. Y entre más rojo o oscuro, significa que es más corrupto. Como podemos apreciar, realmente solo 71 países, hasta Uruguay, podrían considerarse relativamente limpios o sin corrupción. Eh, en la encuesta o en esta gráfica se tomaron datos de 179 países. En el mundo pues hay más de 180 países, pero digamos que se están abarcando la gran mayoría. Son prácticamente todos los países del mundo que están acá reflejados. Específicamente Colombia está en el puesto 92. Y como vemos pues tiene un nivel de corrupción similar al de Rusia o al de Brasil o al de Latinoamérica en general o al de África en general también. Son estas tres regiones, Asia, el norte, el noreste de Europa, África y Latinoamérica, las que tienen un mayor índice de corrupción. Bueno, vamos a hablar entonces del contexto colombiano y de esos tres aspectos que estaba mencionando anteriormente. Como ya había dicho, cada país tiene su contexto propio. Vamos a hablar del contexto de Colombia. En este caso me voy a referir al primero de los aspectos, como la cultura. El primer aspecto pues es el cultural, y se podría decir que la cultura son los acuerdos sociales de una comunidad y sus costumbres. Esto abarca pues los valores que se tienen y la ética. La cultura puede promover o por el contrario puede frenar la corrupción. La cultura colombiana promueve el individualismo, promueve el tomar ventaja de cualquier situación que se presente. Por esto vemos que nuestra cultura está repleta de corrupción y de injusticias. Estas acciones las llamamos ser vivo. Y cuando alguien es víctima de una injusticia lo llamamos bobo o dormido. Y de ahí la frase que hay en Colombia: el vivo vive del bobo. El segundo aspecto que me gustaría hablar, del cual me gustaría hablar, sería la violencia. Para referirnos al contexto de Colombia, pues la historia de Colombia está repleta casi totalmente de violencia. Es más, podría ser difícil o imposible encontrar un periodo de tiempo en la historia del país en el que no haya existido la violencia. Esto pues se evidencia claramente con las guerras, los conflictos armados, las masacres e incluso nuestra bandera. El color rojo de nuestra bandera representa la sangre derramada. El tercer aspecto del que me gustaría hablar sería el miedo. El miedo se puede originar por muchas razones, pero claro que la violencia promueve en gran medida que exista el miedo. El miedo de hablar, el miedo de denunciar, de pelear, de exigir, el miedo de vivir incluso dignamente. El miedo puede generar sumisión y puede generar apatía. Entonces, ¿cuál sería el problema? Pues el problema en nuestro país es que pues la corrupción se normalizó. Es algo natural, es como hablar de arepas, de fútbol, de cualquier otro tema cotidiano. Es algo que es común.
Entonces, ¿cómo podríamos combatirla? Este sería el punto importante en el que me gustaría pues hacer énfasis. Lo contrario a la corrupción se puede definir como transparencia, honestidad. En ese sentido, pues una manera de combatir la corrupción sería con nuestras acciones. Tendríamos que invertir esos aspectos que hemos tratado acá, ¿sí? Cambiar implica un esfuerzo y una toma de decisiones a conciencia. Entonces, cambiar la sumisión y la pasividad por activismo, por ejemplo. Cambiar la violencia y la agresividad que nos caracterizan por paz y diálogo. Cambiar el miedo por esperanza. Y quizás lo más importante sería cambiar nuestro individualismo por un sentido de colectivismo o de unión. Yo coincido con la filosofía detrás de la frase la unión hace la fuerza. Cuando nos unimos y dejamos de lado los prejuicios, cuando nos escuchamos, podemos construir ideas. A través del diálogo y de esas ideas podemos realizar acciones. Acciones que cambien la realidad, la cultura, la violencia y el miedo. Ese sería mi mensaje y esa sería mi reflexión sobre el tema. Muchas gracias.